Hola, ¿cómo les va? Bueno, encantada de compartir con ustedes este nuevo espacio que es el de atención a la diversidad. Y en esta instancia vamos a trabajar con el taller de educación para la integración, al cual nosotros vamos a denominar educación para la inclusión. Mi nombre es Nancy Ruiz, soy licenciada en psicopedagogía y en gestión educativa. Y bueno, y como les decía, tengo la oportunidad de trabajar con ustedes en este nuevo espacio que constituye uno de los optativos de la carrera de licenciatura en educación primaria. Les comento más o menos cuál va a ser esta modalidad de trabajo. Ustedes tienen en la plataforma un módulo que es el módulo básico, el material teórico básico, y van a tener también bibliografía que es obligatoria para la lectura y también videos que les voy a subir oportunamente a la plataforma. Trabajamos con determinadas fechas que están o que figuran en la plataforma en cuanto a lo que es entrega de parciales domiciliarios, de parciales integradores y participación en foros, tanto de dudas y consultas, que bueno, obviamente nos sirve para poder resolver algunas cuestiones que se puedan ir planteando durante el cursado, aclarar algunas dudas, emitir opiniones y también expresar inquietudes, porque la esencia de la materia es que justamente ustedes puedan participar desde sus experiencias áulicas. Y tenemos también otro foro que es de participación obligatoria, que se presenta después de que ustedes entreguen el parcial domiciliario con la temática de barreras para el aprendizaje y la participación. Que eso, bueno, figura en este foro, el material teórico, lo vamos a ver un poquito también en esta clase virtual para que ustedes puedan participar. Comenzamos entonces con el desarrollo teórico. Les cuento que el módulo está dividido en 4 ejes temáticos, de los cuales nosotros hacemos una síntesis del mismo, trabajando conceptualizaciones básicas, fundamentales dentro de este espacio de educación para la integración. Comenzamos entonces a desarrollar la temática de diversidad. Este concepto de diversidad implica referirnos a lo que es la esencia misma del ser humano. Entonces, todos nosotros somos diferentes, por lo tanto, cada uno de nosotros es único. Referirnos a la atención a la diversidad dentro del contexto áulico implica reforzar la idea o el concepto de una educación de tipo heterogénea frente a la homogeneidad que presentaba la escuela tradicional. En la escuela tradicional, todos los alumnos aprendían con una misma metodología, con los mismos ritmos y estilos de aprendizaje. Dentro de esta atención a la diversidad, entonces, nos manejamos con la idea o el concepto de heterogeneidad. Todos somos diferentes, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos necesidades particulares. Hablamos de una respuesta educativa diferenciada frente a una respuesta educativa uniforme de la escuela tradicional. El respeto y la valoración por los distintos estilos y los distintos tiempos de aprendizaje. Y el hecho de que cada uno de nuestros alumnos tiene puntos de partida diferentes en cuanto a su aprendizaje y también diferentes momentos y tipos de llegada a lograr el objetivo. O sea que cada uno proviene de diferentes contextos educativos, sociales, culturales, además de que cada uno de ellos es diferente con características que le son particulares. Hablar de diversidad nos remite entonces a conceptualizar escuela inclusiva. Una escuela inclusiva, que es la escuela de la cual estamos hablando mucho en estos tiempos y que se transforma en el nuevo paradigma educativo. Hablar entonces de diversidad, les decía, que nos remite a conceptualizar esta temática de escuela inclusiva como aquella que asume de forma integradora e inclusiva justamente la diversidad, tomando como referencia la heterogeneidad del grupo de alumnos
para desarrollar capacidades y habilidades que les son básicas para lograr su autonomía, respetando siempre estas características particulares de los mismos y admitiendo una variedad de procesos y ritmos de aprendizaje, así como la diversidad de resultados para poder compensar donde sea preciso. La inclusión se refiere, o es un concepto, que se refiere a la forma en la cual la sociedad y específicamente la escuela atiende a la diversidad. La escuela inclusiva es aquella escuela que garantiza que todos sus alumnos, sin ningún tipo de distinción, accedan a una educación con calidad, equitativa y justas para todos, ofreciendo entonces oportunidades educativas y apoyos necesarios para el progreso académico y personal de acuerdo a las características de cada uno de sus alumnos. La inclusión se plantea en nuestra ley de educación como un concepto político, con un enfoque filosófico, social y económico y específicamente pedagógico, que acepta y valora las diferencias y las capacidades personales de cada uno de sus alumnos. La UNESCO define la inclusión como una estrategia dinámica para responder de manera proactiva a la diversidad de su estudiantado y concebir estas diferencias individuales y particulares no como un problema dentro del contexto áulico, sino como una oportunidad de aprendizaje para todos. En estos contextos heterogéneos, todos salimos beneficiados o enriquecidos, tanto el alumnado como el resto del centro educativo. La inclusión consiste entonces en transformar los sistemas educativos y otros entornos del aprendizaje para responder a las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta que existen tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos diversos para el aprendizaje de los alumnos. Garantizar el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad exige que los mismos estén en aquella escuela que les brinde los mayores beneficios posibles, tomando como referencia el currículum común y a partir de este elaborando las diferentes estrategias que contemplen de manera específica la problemática de cada uno de los estudiantes para implementar las configuraciones de apoyo necesarias. Aquí estamos, introduciendo muchos conceptos que posteriormente los vamos a ir aclarando y los vamos a ir delimitando, porque muchas veces existen confusiones conceptuales que también nos lleva a una confusión dentro de nuestra práctica áulica. En nuestras instituciones educativas nos encontramos transitando en la actualidad por un nuevo paradigma, por un cambio de mirada en cuanto a lo que se refiere a educación en general. Este nuevo paradigma es justamente el paradigma de educación para la inclusión, para lo cual, para transitar en este paradigma necesitamos conocer, entre otras cosas, las problemáticas sociales, ahondar en el conocimiento de las diferentes problemáticas sociales que se presentan específicamente dentro del contexto áulico. Problemáticas sociales como, por ejemplo, el analfabetismo, la desnutrición y la problemática de la discapacidad, entre otras problemáticas, tratando de identificar cuáles son los factores que provocan o permiten esta problemática, cuáles son las soluciones propuestas y en vías de ejecución y sobre todo conociendo cuál es la implicancia de cada uno de nosotros desde el rol social que nos toca desempeñar. Uno de los roles sociales que desempeñamos en nuestro contexto es justamente el rol docente, es decir, desde este rol, cómo nos comprometemos nosotros como educadores en el trabajo con esta problemática.
Dentro de esta temática vamos a trabajar también específicamente con la atención de la persona con discapacidad dentro de este contexto áulico, para lo cual vamos a desarrollar conceptos que son fundamentales en relación a esta temática, que ustedes lo van a encontrar de manera, podríamos decir, más explícitamente desarrollada en el módulo, con ejemplos, y que con estos conceptos vamos a desarrollar aspectos como son la integración y la inclusión escolar. En los distintos foros que tenemos en la plataforma vamos a ir trabajando de manera más específica cada uno de estos contextos y de estos conceptos, y cuáles son las implicancias que tienen dentro del contexto áulico. Vamos a comenzar en primer lugar con el concepto de lo que es el principio de normalización. Este es un principio que podríamos decir ha marcado una gran diferencia o un antes y un después en relación al tratamiento de la temática de la discapacidad dentro de los diferentes contextos. Este principio marcó en su época una verdadera revolución, por cuanto dio origen a un cambio conceptual tanto en el área de lo cultural, lo político, lo social, económico y sobre todo en lo educativo. Normalizar no significa negar las diferencias, sino que significa que la persona que tiene alguna dificultad o alguna discapacidad no debe encontrar en el medio mayores dificultades de las que ya se le presentan por su propia condición, mayores dificultades que sean puestas por este medio como barreras o como obstáculos para su integración y para su participación en el contexto social en el cual se debe desempeñar. Estas barreras y estos obstáculos pueden ser modificables para permitir el acceso, para facilitar el acceso de la persona con dificultades o con discapacidad dentro del contexto áulico. Les decía que este concepto había marcado una verdadera revolución en los distintos aspectos sociales, ya que lleva a un replanteamiento de actitudes y formas de atención de la persona con discapacidad. Y también ha marcado una gran diferencia en lo que es la educación especial, porque desde su difusión comienza la educación especial a trabajar con las potencialidades y con las posibilidades que tiene el sujeto, para desde allí propiciar el desarrollo y la autonomía del mismo. Este principio entonces permitió renovar las prácticas educativas, mejorar la capacitación y la formación docente, trabajar con la familia y trabajar con todo el contexto educativo y social en general, para superar una cultura de rechazo, de indiferencia y de exclusión. Dentro de otro apartado del módulo, vamos a trabajar lo que se refiere a la evolución histórica del concepto de discapacidad y cómo esta evolución también ha ido marcando la diferencia en cuanto al tratamiento que se le da a la persona con discapacidad en la sociedad. Y para esto vamos a tomar como guía lo que expone Miguel Ángel Verdugo Alonso, quien sintetiza la evolución histórica de estas concepciones sobre discapacidad en 3 etapas o en 3 modelos. Hablamos del modelo tradicional, del modelo de rehabilitación y el modelo de la autonomía personal. Cuando hablamos del modelo tradicional, estamos haciendo referencia a un modelo que comprende la idea de atípico e indeseable que aparecía en la antigüedad. Durante la Edad Media, la persona con discapacidad ha sido considerada como un objeto de rechazo y condenado a la marginalidad.
Posteriormente, cuando se organizan los estados liberales, fue tratado como un sujeto de control y de asistencia. Y durante el siglo XIX ha sido considerado como un sujeto problema. En general, durante este modelo, la atención estaba basada sobre todo en criterios médicos, donde toda la problemática residía en el sujeto, o sea, todo el problema, la culpa de esta situación residía en el sujeto portador de la discapacidad. Al modelo de rehabilitación lo ubicamos en el transcurso de las dos guerras mundiales. En esta etapa, los gobiernos de los diferentes países que habían participado en las guerras se ven en la necesidad de organizar equipos interdisciplinarios que trabajen en la rehabilitación funcional de las personas que habían vuelto mutiladas de la guerra. Entonces, la función o la misión de estos grupos era funcionalizar de nuevo a las personas que habían vuelto de la guerra para insertarlos nuevamente dentro del contexto laboral y social. En la segunda etapa comienza también el reconocimiento de los aspectos legales en cuanto hace a la atención de la persona con discapacidad. Estos aspectos legales los vamos a nombrar posteriormente. Y por último, la tercera etapa o el tercer modelo refiere al hecho de que las personas consideradas diferentes o que tienen algún tipo de discapacidad no deben encontrar obstáculos dentro de la sociedad que les impidan el desarrollo de sus potencialidades y la interacción con los distintos integrantes de la sociedad. Es decir, es la sociedad quien debe romper estas barreras físicas, sociales y culturales que impiden el normal acceso de la persona con discapacidad y el normal desempeño dentro de la sociedad. El reconocimiento de los derechos de la persona con discapacidad dentro o considerando un aspecto legal lo podemos considerar desde el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1969, la ley NIRGE en Dinamarca incluye y define este principio de normalización del cual habíamos hablado antes, el cual se va a constituir como el guía o quien da inicio a todos los procesos de integración que se van a producir, sobre todo en el contexto áulico. En 1975 surge la Declaración de los Derechos de la Persona con Discapacidad. En 1978, el informe Warnock en relación a la atención educativa de las personas con necesidades especiales. En 1990, la Declaración Mundial de Educación para Todos en Chonthiem, Tailandia, donde sus representantes se comprometen a asegurar una educación básica de calidad para todos, remarcando el hecho de que no se puede llegar a este objetivo excluyendo del sistema educativo al alumnado que tiene alguna desventaja o que pertenecen a situaciones o a zonas vulnerables. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. En 1994, en Salamanca, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, en la cual el concepto de necesidades educativas especiales que ya había surgido con el informe Warnock se amplía y se reconceptualiza, abarcando también a aquellos niños que por cualquier situación no pueden beneficiarse de la educación común y por lo tanto necesitarán de apoyos, de adecuaciones, de adaptaciones especiales. Y expresa específicamente que las escuelas deben acoger a todos los niños
independientemente de sus condiciones personales, es decir, niños con discapacidad, niños bien dotados, de minorías étnicas o culturales, de zonas vulnerables, etc. A nivel país, estamos haciendo referencia dentro de nuestra Constitución al artículo 75, inciso 23. Vemos la sanción de la ley en el año 1981, la ley 22.431, que instituye el sistema de protección integral de la persona con discapacidad y la creación de la Comisión Asesora Nacional para Personas con Discapacidad en el año 1985. En 1993 nos encontramos con la Ley Federal de Educación, que considera y especifica la integración a las escuelas comunes de las personas con necesidades educativas especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades. Y la Ley de Educación Nacional 26.206, en su capítulo 5, nos dice que se garantizará la integración de alumnos con diferentes discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de acuerdo con las posibilidades de cada una de las personas. Vamos a considerar también muchos tratados y resoluciones ministeriales que garantizan el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Vamos a ver en esta instancia diferentes términos, diferentes conceptos que muchas veces nosotros lo utilizamos como si tuvieran el mismo significado. Es necesario entonces aclarar cuál es el significado de cada uno de estos términos. Y para eso vamos a comenzar con la diferenciación conceptual que hace la Organización Mundial de la Salud del año 1980 de tres conceptos fundamentales, que es el concepto de deficiencia, de discapacidad y de minusvalía. Cuando hablamos de deficiencia, estamos haciendo referencia a la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, anatómica o fisiológica. Es decir, que la deficiencia hace referencia a las anormalidades a nivel de estructura corporal. Al hablar de discapacidad, estamos haciendo referencia a que la misma refleja las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista funcional y de la actividad del individuo, ¿sí? Es decir, se presenta la deficiencia y las consecuencias de esta deficiencia en lo que hace a la interacción del individuo con su entorno, hablamos en esta instancia de discapacidad, cuando existe una alteración en este funcionamiento del individuo en relación con la sociedad como producto de una deficiencia. Y hablamos de minusvalía como una situación desventajosa, como la pérdida de oportunidades para un individuo determinado como consecuencia de una deficiencia y de una discapacidad, por la cual se ve limitado para la realización de acciones o de funciones que serían normales en su caso, según su edad, su sexo y los factores sociales y culturales. También asistimos a una nueva conceptualización de lo que es el retraso mental desde el año 1992, establecido por la Asociación Americana que trabaja con el retraso mental. Y nos dice que la deficiencia intelectual está haciendo referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual y se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media y que generalmente coexiste con limitaciones en 2 o más habilidades de adaptación y cuyo inicio se debe
manifestar antes de los 18 años de edad. Este nuevo concepto de retraso mental nos está marcando que la discapacidad es la expresión de la interacción de la persona con el medio. Es decir, dejamos de poner el acento en la discapacidad como algo que le pertenecía exclusivamente al sujeto que la portaba para trasladarnos a un nuevo paradigma desde el cual la discapacidad es el producto de la interacción de la persona con el medio. ¿Sí? Esto es una conceptualización de tipo social de la discapacidad. También dentro de este nuevo concepto se deja de lado la clasificación del retraso mental que teníamos antiguamente, donde hablábamos de retrasos mentales leves, moderados, severos y profundos. Y se propone un sistema de clasificación basado en la intensidad de apoyos que necesita la persona y los clasificamos en intermitentes, limitados, extensos y generalizados. También desde el DSM-4 se trabaja con este concepto de discapacidad intelectual o de retraso mental y nos dice que el retraso mental marca una disminución significativa en la capacidad intelectual general, coexistiendo con déficit en capacidades adaptativas y marcando un inicio antes de los 18 años de edad. Al hablar de habilidades adaptativas, nos estamos refiriendo a habilidades en comunicación, en cuidado personal, habilidades de vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autocuidado, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicos funcionales, ocio y trabajo. Es decir, concluyendo, el retraso mental no es un trastorno médico y tampoco es un trastorno mental, sino que es un estado de funcionamiento deficiente en ciertos aspectos actuales y concretos de la comunidad. Otra conceptualización importante de trabajar es el concepto de necesidades educativas especiales. Este concepto surge en el año 1978 a partir de un trabajo de Mary Warnock sobre la atención educativa de niños y jóvenes con deficiencia intelectual realizada en Inglaterra y Escocia. Estos resultados o el resultado de esta investigación se conoce posteriormente como el informe Warnock, en el cual se propone una reconceptualización utilizando como soporte básico el concepto de necesidades educativas especiales. Entonces, la necesidad educativa especial implica la utilización de apoyos, de servicios y ayudas pedagógicas oportunas, especiales, que permitan el máximo desarrollo de las posibilidades de quienes las requieran. Destacamos que las necesidades educativas especiales no se presentan solamente en la persona con algún tipo de discapacidad, sino que también en todos aquellos afectados por algún tipo de privaciones dentro de su entorno familiar y social y que exigen una respuesta diferenciada y una atención individualizada dentro de su contexto educativo. Otro concepto importante es el de barreras para el aprendizaje y la participación, que es un concepto superador del concepto de necesidades educativas especiales. Y hablamos de que estas barreras son todos los factores que dificultan o limitan el acceso a la educación y al aprendizaje. Hace referencia a las limitaciones o a las dificultades que experimenta el alumno y surgen a partir de la interacción entre el estudiante y el contexto y las interacciones con
las personas, las políticas institucionales, las culturas, la sociedad y la economía que impiden o dificultan el acceso para el aprendizaje y la participación. Existen diferentes tipos de barreras. Las barreras en lo que se refiere a la comunicación, prácticas, actitudinales y sociales, y pueden coexistir en el contexto escolar en general, áulico y contexto familiar. En relación a esta temática de las barreras, ustedes van a encontrar un video más explicativo de las mismas en la plataforma. Y con este concepto y que todo lo que implica, el compromiso que implica el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, vamos a trabajar en el foro de participación obligatoria. Otro concepto es el de adecuaciones curriculares, que implican la redefinición de estrategias de enseñanza, adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y utilización de estrategias didácticas específicas. Otro tipo de adecuación son las adecuaciones de acceso, que son todas aquellas que posibilitan el acceso al currículum a través de recursos materiales específicos o modificación de las condiciones de interacción. Y adecuaciones de contexto, desde las cuales se busca actuar sobre la estructura general y el clima emocional de un aula o institución. Como concepto superador del concepto de adecuaciones, encontramos este nuevo concepto que es el de configuraciones de apoyo. Y lo denominamos así al conjunto de andamiajes organizados y planificados dentro o desde el sistema educativo para hacer accesible el contexto educativo, y se deciden en función de una evaluación multidimensional de lo que la persona necesita en relación al contexto en el cual se desenvuelve y las barreras que este contexto le ofrece. A modo de síntesis, entonces, decimos que la inclusión es un principio que contribuye a mejorar las condiciones de los contextos para posibilitar la participación de todos sus integrantes. Y la estrategia es, la integración, es una estrategia educativa que tiende a la inclusión de todos los alumnos con discapacidad siempre que sea posible en la escuela común con las configuraciones de apoyo necesarias. Cuando vamos a decidir la integración de un alumno que presenta una necesidad educativa especial en el contexto áulico, en primer lugar tenemos que asegurarnos que esa necesidad sea una necesidad educativa especial. Una vez que lo hemos decidido, vamos a trabajar con un proceso diferenciado en 4 etapas fundamentales. Una etapa que implica la evaluación del alumno en interacción con el contexto. En esta etapa participan el docente de grado al cual se va a integrar el alumno y todos los integrantes del equipo técnico o apoyos particulares que este alumno pueda presentar, donde se considerarán aspectos tales como la competencia curricular del alumno, el estilo de aprendizaje que tiene el mismo, conocer algunas características del déficit, su contexto educativo, entorno familiar y sociocultural. La otra etapa es la de determinar las necesidades educativas especiales. La tercera etapa es planificar la respuesta educativa y la cuarta es realizar el seguimiento del programa pedagógico. Al hablar de la integración de una persona con retraso mental en el contexto áulico, se hace necesario conocer algunas características propias del mismo para poder orientar las configuraciones de apoyo necesarias. De manera general, podemos nombrar algunas, como son la característica fundamental que tiene una persona con discapacidad intelectual en cuanto a su funcionamiento cognitivo es
esta característica que se denomina viscosidad genética e implica un funcionamiento cognitivo más lento, viscoso, con una tendencia a quedarse en un determinado sistema adaptativo que le ofrece un equilibrio aparente. Entonces, esta viscosidad hace que el razonamiento sea relativamente inestable y con oscilaciones entre niveles diferentes, lo cual provoca obviamente una lentitud en su desarrollo cognitivo. Otra de estas características es el razonamiento de tipo regresivo, que consiste en pasar de un nivel de desarrollo determinado a otro menos avanzado. El egocentrismo intelectual se manifiesta como una dificultad en el niño de descentrarse, considerando siempre como posible su punto de vista. La construcción operatoria inacabada, las fluctuaciones en el equilibrio intelectual, entre otras particularidades. Para culminar este espacio, me parece fundamental destacar el necesario compromiso del docente, ¿sí? Nuestro compromiso con estos procesos de integración que permitirán o que nos llevarán a la inclusión es fundamental. De nuestro compromiso depende en buena parte la trayectoria educativa de un niño que presenta barreras para el aprendizaje y la participación. Muchas gracias por la atención que han brindado y bueno, y les propongo continuar trabajando con todo el material que se presenta en plataforma y cualquier duda que se les presente nos manejamos a través del foro de dudas y consultas. Muchas gracias nuevamente.